Dime, espérate. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Me confirman si me puede escuchar bien? ¿Si se puede escuchar bien? Buen día. Se te escucha bien, Pablo. Ya, gracias, buenos días. Eh, gracias a todos por sus mensajes. Nos encontramos un año más en esta Semana de la Innovación 2020, eh, este año de manera virtual, con las ventajas de poder llegar a más personas, de poder todos estar presentes, inclusive de poder estar presentes desde otros países. Con la única desventaja es que ya no podemos hacer muchos contactos presenciales, pero estamos acá superando estas adversidades de la cuarentena. El tema que nos trae el día de hoy es el taller sobre conceptos e instrumentos de vigilancia tecnológica en el sector salud. Este tema es bastante importante porque en los últimos tiempos, desde que empezó toda esta pandemia del COVID, hemos estado utilizando, tal vez no tan expresamente, pero sí lo hemos estado utilizando tal vez inconscientemente todo el tema de vigilancia tecnológica para encontrar información que sea correcta hasta llegar al punto de tomar decisiones en base a eso. Yo creo que traer información ya validada, ya pulida, ya tratada, sino hacer una validez por nosotros mismos, empezar a encontrar cuáles serían las mejores alternativas. Todos estamos en esta incertidumbre de saber qué hacer, cómo accionar, qué decidir. Inclusive más los que tomaron decisiones en función a esto. Es por eso que nosotros iniciamos dentro del INS Vigilancia Tecnológica hace ya, bueno, el INS como tal hace varios años y yo dentro del INS hace ya un par de años. En ese camino de estar desarrollando vigilancia tecnológica hemos encontrado muchas cosas que mejorar, las hemos mejorado, hemos encontrado algunas en donde podríamos variar algunos conceptos o pasar de
de algunas metodologías a otras. Es en ese camino que hemos venido puliendo cómo debería ser la vigilancia tecnológica aplicada al sector salud, que es muy diferente de la aplicada a negocio, de la aplicada inclusive a otros campos como la agricultura, como el de la ingeniería, entre otros. Quien les habla hoy es Pablo Cayetano Terrell, yo soy consultor en patentes y vigilancia tecnológica. Yo vengo de la consultoría justamente en patentes y es ahí donde yo empiezo mi camino en la vigilancia tecnológica. Algunas empresas nos solicitaban que les hagamos un barrido tecnológico, un estado del arte de qué es lo que querían desarrollar, inclusive algunos decían no queremos infringir, hacíamos informes de los conocidos como FTO, libertad para operar. Entonces, en ese camino yo fui entrando a esto, lo que era la vigilancia tecnológica, muy incipiente en ese entonces, el 2015, 2016, donde se tocaban metodologías que ya no se utilizan mucho ahora. Eh, Inclusive salió una propuesta del Concitec sobre un plan sobre vigilancia y prospectiva, donde ya estábamos entrando con fuerza. Y a partir de esos años, el Perú ha ido evolucionando considerablemente en este proceso de utilizar la vigilancia tecnológica al momento de tomar decisiones, cosa que ha tenido bastantes frutos, pero también consideramos que es importante que esto se expanda ya bajo una metodología definida. Justo el 2017 sale, creo que antes, no estoy seguro, una norma técnica peruana en base a una norma española sobre vigilancia tecnológica. Luego, esta pasa a ser vigilancia e inteligencia. Nosotros hemos mantenido el concepto de vigilancia tecnológica porque al final lo que estamos vigilando son tecnologías, pero lo que también venimos haciendo es vigilancia e inteligencia, porque empezamos a generar informes ya con análisis y con resultados ya que corresponden a lo que es el proceso de inteligencia. ¿Cómo nace esto de la vigilancia tecnológica? ¿Cómo es que uno le empieza a tomar importancia a este proceso de vigilancia tecnológica? Es porque justamente en estos últimos años la información o el conocimiento llega a ser el principal insumo para toda organización, para toda institución. Y en ese camino de buscar soluciones, de buscar alternativas, de mejorar, de encontrar mejores prácticas, todo nace de esta pregunta, de qué necesitamos, qué información necesitamos, cuál es la necesidad de información que tenemos. Por ejemplo, en el caso de esto de la pandemia, el COVID-19, teníamos estas preguntas de cómo diagnosticarlo, cómo tratarlo, cómo prevenir el contagio, cuáles son los síntomas, qué medicamentos, cómo se propaga, cuáles son las mejores barreras, qué mascarilla, qué protector, qué hidroxicloroquina. Entonces, todas esas preguntas, lo que nos surgen al final es una demanda de información, es una demanda de tecnologías, es saber qué está pasando, qué es lo que se debería aplicar y qué es lo que se está aplicando. Por ejemplo, a nivel de uso de mascarillas, ¿cuál es la mascarilla más adecuada? ¿Cuál era el protector más adecuado? ¿Cuál era el medicamento que deberíamos usar? Empezamos usando hidroxicloroquina, ya no lo usamos. Pasamos a usar ivermectina, inclusive chocamos ahí con algunos conceptos de información que en su momento tal vez sonaron prometedores, pero después resultaron que no, que eran todo lo contrario, como el dióxido de cloro. A este proceso, eh, a esta captación de información y luego analizarla y validarla, esto ya es parte dentro del proceso de vigilancia tecnológica, pero no es todo. Cuando nosotros buscamos COI dentro de los buscadores, por ejemplo, buscamos COI dentro de Google y encontramos más de 6.000 millones de resultados. Bueno, esto fue buscado ayer. Imagino que cuando empezó esto habríamos tenido muchos menos, pero igual era abundante información. Ya pasamos especificando un poco a Google Scholar, ya tenemos 1 millón de resultados.
pasamos a PubMed, igual tenemos 52.000 resultados. Es ahí donde nos entra esta incertidumbre de qué hacer con tanta información, cómo podemos decidir con tanta información. ¿Cómo yo puedo, siendo, por ejemplo, el Estado, siendo el ministro, siendo un decisor de alternativas, de soluciones, un médico, un personal de salud, cómo yo puedo tomar decisiones teniendo tanta información que no está estructurada? Si es que me pongo el reto de leerme los 52.000 artículos del PubMed, cuando pasa un día, pasan 2 días, ya voy a tener 100 más, 200 más. Y esto haría imposible que podamos nosotros tomar una decisión en base a la información tal cual como está presente. Entonces la alternativa que podríamos encontrar es empezar a ordenar esta información, empezar a validarla, empezar a estructurarla, empezar a ajustar nuestra necesidad de información, qué es lo que realmente estamos buscando, qué es lo que realmente queremos. Y es así donde se da bastante importante lo que es el proceso de vigilancia tecnológica. Esto lo que le digo que es que hay un exceso de información que no está ordenada ni validada. Entonces, ¿qué hacemos ante tanta información? ¿Qué hacemos ante tanta información que no sabemos si es cierta, no sabemos si es válida, no sabemos si es que va a cambiar más adelante? Es ahí donde nosotros ya empezamos a estructurar este proceso. Empezamos a tener criterios al momento de incluir la información. Por ejemplo, lo que hizo el Instituto Nacional de Salud frente al dióxido de cloro. Y, por ejemplo, tuvo su criterio de incluir información solamente que vengan de fuentes científicas, como estudios observacionales, ensayos clínicos, inclusive los de fase 2 a fase 4. ¿Y qué excluía? Excluía lo que eran revisiones, estudios preclínicos, opiniones, reporte de casos, inclusive las mismas noticias que encontramos por todos lados cuando apareció esta tendencia del dióxido de cloro. ¿Qué se encontró con esto? Se encontró que no había información científica sobre esta información. Entonces ya pasamos de un paso de identificar qué información necesitamos a estructurar nuestra búsqueda y a validarla. Con eso ya estábamos iniciando el paso de vigilancia tecnológica. Después, ¿qué nos falta para hacer el proceso completo de vigilancia tecnológica? Es comunicar esta información adecuadamente. Por ejemplo, en este mismo caso, se publicó un informe sobre la eficacia y seguridad del dióxido de cloro. Dentro del INS tuvimos estas mismas prácticas para otros, por ejemplo, como las pruebas de detección molecular del SARS-CoV-2. Son pruebas bastante aplicables porque mantienen la eficacia y no necesitan extremos de temperatura tan altos como es el RT-LAMP, que es una prueba que se está implementando bastante. Inclusive ahora último el camión COVID más que salió del INS utiliza esta prueba. Seguro ya lo van a ver en el siguiente taller del INS a mayor profundidad, pero es justamente eso, nos estamos necesitando, hicimos una búsqueda, identificamos nuestra información, la que necesitamos, hicimos una búsqueda, consideramos solamente algunas fuentes de información tecnológica las que consideramos pertinentes y relevantes, como investigaciones, tesis, patentes, proyectos financiados. Excluimos todo lo que es, por ejemplo, noticias, excluimos lo que son comentarios o información que la podíamos encontrar en cualquier lado, que no sea una fuente válida a nivel tecnológico. Y la comunicamos mediante informes, la comunicamos mediante boletines, en este caso, en la página web y todo eso.
Es ahí donde se da ya el proceso de vigilancia tecnológica, a grandes rasgos. Y esta información que ya hemos validado, que hemos comunicado, que es correcta, que es información cierta, nos sirve a nosotros, les sirve a los decisores de qué tecnología vamos a aplicar, qué soluciones vamos a tomar. Les sirve toda esta información para tomar decisiones en función, por ejemplo, a qué prueba de diagnóstico vamos a utilizar, cuál es la alternativa de solución, cuáles son esas vacunas que vamos a adquirir, cuáles son los tratamientos que vamos a utilizar, cuáles son los respiradores que se van a probar, cuáles son los requisitos mínimos, que en un momento, cuando empezaba todo sobre la pandemia, no sabíamos qué hacer. Pero ahora, después de todo este proceso de vigilancia tecnológica, ya sabemos qué hacer en función a la información que ya se conoce. No es que nosotros empezamos a validar todo, no es que nosotros empezamos a traer todas las pruebas de todos los países, empezamos a realizar ensayos fase 3 en nuestro país. Es como si no buscamos cubrir la pólvora, sino que nos ahorramos todo ese tiempo y todo ese dinero, justamente porque era urgente, eran necesidades urgentes, y empezamos a capturar información para tomar decisiones en función a eso. Esa es la importancia de la vigilancia tecnológica. Como ya resumiendo, esta vigilancia tecnológica nace de una necesidad de información, realizamos el proceso de vigilancia tecnológica y en función a esa tomamos decisiones. Y esa toma de decisiones puede, por ejemplo, también derivarnos en nuevas necesidades de información. Hemos descubierto que después de un proceso de vigilancia tecnológica que la mejor, por ejemplo, el mejor método de diagnóstico es el RT-LAM porque es molecular y esto. Ya. Ahora tenemos otra necesidad de información. ¿Cuáles son las mejores tecnologías para aplicar? ¿Qué está haciendo otros países sobre esto? E inclusive, para encontrar si es que en el Perú existen patentes de esto que podrían limitarnos la adopción tecnológica o el desarrollo tecnológico en función a esto. Eso es bastante importante al momento de desarrollar innovación, por ejemplo. Siempre hay que estar conscientes de que cuando hay una patente, el primero que lo registra prácticamente el dueño de la tecnología. Entonces hay que estar muy presentes en todo este avance tecnológico, no solamente de nosotros, sino también de nuestros competidores. Nuestros competidores o nuestros posibles socios inclusive, para no cerrarnos mucho en eso. Entonces ya entrando a los conceptos de vigilancia tecnológica, la vigilancia tecnológica es un proceso ético. Es ético porque no admite la vigilancia, por ejemplo, captar información de una fuente que no sea legal, de robo de información, de un proceso de un hacker, de, por ejemplo, me traigo a persona de otra empresa para que me dé toda su información de esta empresa. Eso no es vigilancia tecnológica. La vigilancia tecnológica viene de información que se haya obtenido de manera ética. Publicaciones científicas, patentes, patentes que ya estén publicadas, obviamente, proyectos, tesis, todo este conjunto de tecnologías entran dentro del proceso de vigilancia tecnológica. Sistemático, es sistemático porque engloba estrategias, un proceso de búsqueda, engloba criterios de inclusión, de exclusión, es un proceso que debería realizarse constantemente. Todo esto para recolección de información y análisis de esta información. Hay que saber qué información estamos obteniendo, no toda información es la que necesitamos finalmente. Eso lo he modificado un poco, pero esta información se recoge del entorno, de lo que es fuera de nuestra organización y también dentro de nuestra organización. Tenemos que saber
qué es lo que se está haciendo afuera, qué es lo que están haciendo nuestros competidores, qué es lo que están haciendo nuestros posibles socios y qué es lo que estamos haciendo nosotros, qué es lo que tenemos nosotros. Por ejemplo, cuando empezaba esto de la pandemia, en el mundo ya se estaban ensayando pruebas moleculares, pruebas de diagnóstico. Teníamos nosotros la capacidad de poder adoptar esas tecnologías. Tenemos en otros campos, tenemos nosotros la capacidad para desarrollar vacunas, para desarrollar medicamentos, tenemos la capacidad para mejorar tecnologías, para adaptarlas a nuestra realidad. Eso es bastante importante al momento de tomar decisiones. Puedo encontrar la mejor solución de todas, pero tal vez no tengo la capacidad suficiente para poder adoptar tecnologías sobre ese campo. Entonces, no lo cito mucho porque he visto que dentro de estas ponencias de vigilancia tecnológica lo citan mucho, pero en el arte de la guerra siempre decían, ¿no? Si hay que conocer a nuestro enemigo y hay que conocernos a nosotros mismos para estar seguro de poder vencer esas batallas. Es lo mismo dentro de la vigilancia tecnológica. Hay que conocer el entorno y hay que conocer a nosotros mismos. Pero ahí no acaba la vigilancia tecnológica. La vigilancia tecnológica continúa con un paso que es uno de los pasos más importantes. Hay que comunicar esta información que hemos obtenido. Y esta comunicación y captación de esta información es lo que finalmente se convierte en conocimiento. Y es con este conocimiento con el cual nosotros tomamos decisiones. ¿Cuál es el objetivo entonces de la vigilancia tecnológica? El objetivo de la vigilancia tecnológica es generar conocimiento validado, ordenado, para tomar decisiones. Nosotros dentro del INS utilizamos un proceso de vigilancia tecnológica tomada en base a la norma UNE 166006 de 2018, que es los requisitos para el sistema de vigilancia e inteligencia. Como les comentaba, nosotros nos hemos mantenido con el nombre de vigilancia tecnológica y seguro varias instituciones en el Perú han mantenido el nombre de vigilancia tecnológica, pero lo que se viene haciendo al momento de ya utilizar esta información, de generar mayor análisis, ya es inteligencia. Esta norma, su última versión, ya unifica inclusive los términos, que es un proceso que van de la mano. Entonces, ¿cómo inicia este proceso de vigilancia tecnológica que nosotros venimos desarrollando? Inicia con la identificación de las necesidades de información que tenemos, que es lo que vimos al comienzo, saber qué es lo que queremos buscar, qué información necesitamos. Tenemos que identificar dónde vamos a encontrar esta información, cuáles son esas fuentes de información. Ahí podemos ya incluir nuestros criterios de inclusión o exclusión. Tenemos que ver si tenemos acceso a esa información. Por ejemplo, nuestra necesidad de información está en saber si es que la vacuna de Oxford funciona en humanos. Pero esa información todavía está un poco confidencial, no es pública. Entonces, tenemos un acceso limitado, entonces, por lo tanto, se va a ver limitada también nuestro proceso de vigilancia tecnológica, manteniendo siempre lo ético, obviamente. Después pasamos a la parte de planificación. En la parte de planificación tenemos que planificar qué necesitamos, qué recursos vamos a necesitar para realizar este proceso de vigilancia. Vamos a requerir expertos, vamos a requerir consultores, vamos a requerir especialistas en análisis de datos, en captación de información, expertos en patentes, en publicaciones, en búsquedas sistemáticas. Vamos a necesitar inclusive una computadora, una base de datos, tal vez queremos ordenar la información o necesitamos una base, por ejemplo, de patentes pagada que nos permita ya darnos la traducción del documento, cosas por el estilo. Pero en nuestra experiencia, que nosotros venimos utilizando software gratuitos, que creo que consideramos que son suficientes, salvo que se requieran ya condiciones muy especiales. Después de eso pasamos ya a hacer la búsqueda y el tratamiento. Hacemos nuestra ecuación de búsqueda, buscamos en la base de datos que hemos identificado, buscamos en la base de datos de patente, buscamos en la base de datos de, inclusive ahora de Innovate, de Concitec, del Fondesit, del PENIPA,
según lo que nosotros venimos buscando. Ordenamos esa información, la validamos, la tratamos. El tratamiento es estructurar esta información. Puede ser mediante una estructura estadística, por ejemplo, cuántas publicaciones se han dado en el año, o inclusive saber quiénes son las empresas que lideran esta tecnología. Es importante eso porque podemos saber que una empresa que tiene, por ejemplo, 50 patentes relacionadas a una misma tecnología, es una empresa altamente capacitada y con una madurez tecnológica en este campo bastante alta, frente a una empresa que solamente tiene una patente o dos patentes, que no necesariamente nos quiere decir que sean malas, pero la madurez tecnológica o el desarrollo tecnológico puede que no sea tan alto, o puede decirte que no sea su expertise. Después de este tratamiento ya podemos valorizar esta información. Podemos valorizarla en función a que el conocimiento que se obtenga de esto sea más adecuado, más estructurado, o se pueda, como se dice coloquialmente, sacarle el jugo a esta información. ¿Cómo validamos? Podemos validar desde opiniones de expertos, a un experto que revise la información y dé un comentario y diga, ¿sabes qué? Por acá es. Por acá vamos a tomar este camino, vamos a decidir, por acá podemos hacer una hoja de ruta de qué vamos a hacer. La información que tú muestras es una información que inclusive nos puede decir que ya no continuemos con esa tecnología, estamos yendo a un camino, estamos tomando un camino que no tiene un buen futuro porque ya existen 20 patentes que están entrando a Perú sobre lo mismo y vamos a invertir en nada. Ese proceso de puesta en valor casi siempre necesita de un especialista o un experto o un conocedor sobre el campo técnico que estamos trabajando. Posteriormente a eso, eh, continúa el paso de distribución y almacenamiento. Tenemos que lo que hemos realizado, toda la información que hemos obtenido, la tenemos que estructurar dentro de un informe, dentro, por ejemplo, de un video, dentro de una infografía, dentro de un boletín, de un estudio, y lo distribuimos a quienes nosotros consideramos que es conveniente que tengan esta información para que la vuelvan en conocimiento y para que finalmente tomen decisiones. No es lo mismo generar un informe para el equipo de I+D de una empresa que necesita la información detallada, estructurada, inclusive los resultados, una breve descripción de las tecnologías, frente a, por ejemplo, la alta dirección, a los gerentes o los gestores, que necesitan, por ejemplo, saber quiénes son los posibles competidores, cuáles son los mercados destino para nuestra tecnología, quiénes son los investigadores top que podemos traer para poder hacer más rápido el proceso de adopción tecnológica, o las posibles empresas socias con las que podemos negociar acuerdos o contratos de licencia o inclusive adquisición de tecnologías nuevas. Entonces, según hacia dónde va esta información, es cómo se realizan estos productos o esta comunicación, inclusive el orden y la extensión de los documentos. Finalmente, el proceso de vigilancia de la norma incluye ya los resultados, que son las acciones que se pueden derivar de estos informes, como la predicción, como generar tecnologías nuevas, como tomar caminos al eh, reducir riesgos tecnológicos, empezar a prevenir, a previsionar el futuro. Dentro del INS hemos ya venido realizando este proceso, como les comentaba, hace un par de años, donde ya hemos elaborado varios tipos de estudios, que van desde, que el primero que hicimos fue sobre la anemia, sobre tecnologías para la prevención y tratamiento de la anemia por deficiencia de hierro, donde, por ejemplo, encontramos interesante que ya empresas grandes, inclusive como Nestlé o como Kraft, ya venían desarrollando tecnologías de nuevas formas de hierro
Nuevas formas me refiero a nuevas sales o nuevos complejos de hierro que puedan formularse, por ejemplo, dentro de productos lácteos, dentro de yogur, dentro de leche, sin que precipiten, sin que alteren el sabor, o inclusive dentro de jugos, por ejemplo, un jugo de naranja, entre otros, sin que alteren el sabor, sin que se precipiten, sin que malogren sus propiedades organolépticas y sin que produzcan malestares estomacales, siempre manteniendo la biodisponibilidad de este hierro. Por ejemplo, inclusive dentro de las patentes que encontramos en este informe, había una bastante interesante donde el complejo de hierro que venían utilizando tenía una biodisponibilidad similar a la que tiene el sulfato ferroso. Entonces son tecnologías bastante interesantes. ¿Qué podemos hacer a partir de esas tecnologías? Podemos, si somos parte del Estado, podemos tomar decisiones, por ejemplo, en adquirir estas tecnologías. Tenemos suerte que estas dos tecnologías que les menciono no están patentadas en Perú y ya están fuera del plazo de entrar a Perú. Pues quiere decir que no se van a patentar en Perú. Obviamente para esto es importante tener un consultor en patentes dentro de esto, o un especialista que conozca este campo. Y si somos, por ejemplo, innovadores, somos emprendedores, podemos coger estos informes que hemos elaborado en el INS y podemos desarrollar una startup en función a esta nueva forma de hierro. Ya tenemos las pruebas, tenemos los ensayos, las mostramos en el informe, inclusive tienen la seguridad de que no está patentada en Perú y inclusive que no se va a patentar. Entonces ya pueden ustedes tomar decisiones en función a eso. Hicimos otro informe también que lo puse acá que fue bastante importante y bastante interesante, que fue sobre biocidas de origen natural contra vectores de infecciones en el Perú, tales como el dengue, la malaria, donde por ejemplo encontramos, no sé muy bien aquí sobre países líderes, pero uno de los países líderes es Brasil, a nivel de desarrollo tecnológico sobre este tipo de tecnologías, donde es importante, por ejemplo, para nosotros, para Brasil, para países que tienen estos climas donde se desarrollan fácilmente estos vectores, ¿qué soluciones están dando? Tal vez eh, no soluciones tan químicas que no era el objetivo de este informe, sino el objetivo de este informe era tener estos biocidas de origen natural. Ya se tenía conocimiento que existían tecnologías utilizando esencia de naranja, esencia de eucalipto, aceites de eucalipto, de menta. Nosotros queríamos ver si esta información, así como mencionaba en los ejemplos anteriores sobre el COVID, queríamos saber si esta información eran opiniones, eran comentarios, era conocimiento tradicional o ya existían tecnologías validadas, desarrolladas profundamente. No quiero decir que los conocimientos tradicionales no sean tecnologías validadas, sí lo son, pero hay que tener en cuenta la disponibilidad de esto. Muchas veces esos conocimientos tradicionales no están muy disponibles o no están muy fáciles de obtener. Entonces queríamos saber qué cosa ya se venía realizando, que ya se venía desarrollando a nivel ya tecnológico con pruebas validadas. Para eso cogimos publicaciones científicas y patentes. Dentro de las patentes ya existían, nosotros pensábamos en un comienzo de que no habría mucho sobre eso, que tal vez sería un informe muy pequeño, vamos inclusive ya que dividir por vector, porque la información era bastante amplia, donde por ejemplo encontramos que utilizan mezcla de aceite de eucalipto y menta, como herbicidas para Aedes, el que causa el dengue, eh, con esencia de ricinus, como herbicidas también, como aceite de muchas plantas, como el cedro, el aceite de naranja, entre otras, como repelentes, como herbicidas, como insecticidas. Son de origen natural, no son químicos, son productos que pueden obtenerse de la misma zona, por ejemplo en la selva, y que pueden ser formuladas para ser usadas de esa forma. Inclusive habían ya
algunos productos que se podían incluir dentro de las pinturas para impregnar las paredes, las casas, evitando que el zancudo intente meterse dentro de una casa. Entonces son tecnologías que se pueden utilizar, pero eso nosotros, como gestores tecnológicos, como gestores de información, les proveemos a ustedes de estos informes, les proveemos de estos boletines tecnológicos, y es trabajo de ustedes como innovadores, como emprendedores, como desarrolladores de tecnologías, como empresarios, ya coger a estas tecnologías las que más les interesa o las que ustedes ven más factibles y desarrollar formulaciones en función a esa. Tienen ya los estudios validados, o sea, no es que van a adoptar una tecnología en fase de investigación, sino ya son tecnologías desarrolladas. Inclusive nuestros informes nos mencionan si es que estas tecnologías están patentadas o no en Perú. Y si es que ustedes quieren tener mayor información sobre si es que realmente estar seguros de que están patentados o no, pueden consultarnos con nosotros dentro del INS, donde podemos inclusive ya guiarles en ese proceso. La vigilancia tecnológica es un proceso continuo, no es estático. No es estático porque la tecnología tampoco es estática. El desarrollo tecnológico no se detiene. Entonces, por ejemplo, en el informe que nosotros hicimos sobre cannabis, sobre el uso medicinal y terapéutico del cannabis, al momento que nosotros lo hicimos, que fue hace un año, cuando recién empezaba todo este movimiento del cannabis medicinal en el Perú, habíamos encontrado creo que alrededor de 11 tecnologías u 11 patentes. Ya llegando hace un mes que nuevamente realicé esa búsqueda, ya existían más de 20. Entonces, siempre es necesario que ustedes tomen los informes que hemos realizado como una base, y si es que a ustedes les interesa o están interesados en algún punto de esa tecnología o tal vez en todo, es importante que esa información ustedes la actualicen. Para eso tienen las ecuaciones de búsqueda dentro de los informes, tienen el proceso, tienen la metodología de cómo desarrollarla dentro de cada informe. Entonces ustedes ya, si te sienten emprender algo sobre los informes que hemos realizado, ya tienen todos los pasos cubiertos, tienen todo el análisis, tienen toda la estructura para ya poder continuar más fácilmente. ¿Cuáles son estos resultados de la vigilancia? ¿Qué obtenemos de hacer el proceso de vigilancia? Creo que hay algunos. Ah, no, no hay ninguna pregunta. Del proceso de vigilancia nosotros podemos anticiparnos ante cambios tecnológicos, podemos anticiparnos ante nuevos desarrollos tecnológicos que posiblemente puedan afectar a nuestra organización, que puedan afectar a nuestra institución. Por ejemplo, eh, como pasamos, ¿no? De utilizar, por ejemplo, métodos de diagnóstico del COVID. Podemos, método de diagnóstico de COVID, por ejemplo, de pasar de un PCR a un RT-LAMP, es un proceso de anticipación tecnológica. Creo que hay una pregunta por aquí. Sí, sí, todos los informes están disponibles en la, en la página web del INS. Ahora, en unos slides más adelante, les pongo el enlace. En realidad, bastante es cati.ins.gov.p, tienen todos los informes ahí completos. Es cuestión que los utilicen. Y están tan bien elaborados, bueno, en mi consideración, para que ustedes puedan obtener la información tan rápidamente como que es principalmente el fin de lo que estamos buscando dentro de la vigilancia. ¿Qué más podemos hacer con este, inclusive ya algo más exacto? ¿Qué podemos hacer con estos informes de vigilancia tecnológica? Podemos aprovechar oportunidades. Podemos, por ejemplo, hay una demanda de nuevas formas de hierro para alimentos, una demanda de alimentos fortificados con hierro.
me leo el informe de anemia, encuentro esa molécula de hierro que justo les comentaba, hago bebidas lácteas con esa molécula de hierro, con ese complejo de hierro. Es un hierro biodisponible ya con estudios validados de biodisponibilidad. O sea, ahí tienen una oportunidad bastante grande. Y es así, en cada informe van a encontrar ustedes oportunidades por montones. Puedo reducir riesgos, como les comentaba. Puede ser que la tecnología que esté fabricando, cuando la termine ya sea obsoleta o cuando la termine ya no lo puedo utilizar porque ya existen patentes de otros países que están viniendo a Perú. Entonces, eso podría ser un problema. Entonces, evito riesgos como haciendo vigilancia tecnológica. Puedo generar innovación, puedo generar nuevas líneas de investigación, puedo generar nuevas líneas de desarrollo tecnológico. Y también puedo buscar con qué organizaciones voy a cooperar. Veo que a nivel de desarrollo tecnológico de biocidas de origen natural, uno muy importante es, por ejemplo, una universidad brasileña que nos queda bastante cerca, frente a una universidad de la India que también que desarrollan bastantes tipos de tecnologías. Entonces puedo trabajar con los dos un proyecto de desarrollo tecnológico. Entonces ya sé con quién trabajar, ya sé con quién cooperar. Entonces eso también es un proceso importante de la vigilancia tecnológica. También puedo valorizar opciones de desarrollo tecnológico, puedo saber cuánto vale mi tecnología, puedo saber si mi tecnología está en tendencia, puedo saber si es que soy el pionero en un desarrollo tecnológico. Por ejemplo, les pongo aquí el dibujo de esta llamita del INS, porque el INS viene desarrollando tecnología de nanoanticuerpos. A ver, aquí voy a apagar el audio. Ya está. Por ejemplo, el INS viene desarrollando tecnología de nanoanticuerpos para... Ya está. Para tratar el COVID, para diagnosticar el COVID. Entonces son tecnologías, por ejemplo, bastante interesantes. Podemos también evaluar el impacto de interacción entre tecnologías. Podemos, por ejemplo, evaluar si es que nuestra tecnología va a tener bastante repercusión. A ver, no nos desmuteemos porque si no, no vamos a poder entender todos. Ya listo. Eh, ¿Dónde estaba? Aquí está. Los impactos e interacciones entre tecnologías, productos y procesos. Podemos inclusive ver si es que lo que venimos desarrollando es lo que necesita otra empresa para mejorar. Eso también es importante. Podemos ver las expectativas de evolución de las tecnologías. Por ejemplo, esto es netamente informativo, no les estoy diciendo nada concluyente con esto, pero haciendo, por ejemplo, una búsqueda hace poco en un taller que realicé sobre vigilancia tecnológica, hicimos una búsqueda sobre productos derivados de cacao y vimos que en los últimos años, casi ya 2017, casi el 2018, el desarrollo de ese tipo de productos estaba disminuyendo considerablemente. Entonces ahí podemos saber que la expectativa por productos nuevos o productos distintos a los que ya se conocen sobre el cacao, no, ya dejó de ser una tendencia. Entonces eso también es importante. Podemos ver oportunidades de inversión y comercialización. Podemos identificar proyectos empresarios que están desarrollando proyectos de ese tipo y podemos inclusive decir, podemos trabajar juntos, podemos colaborar juntos, o yo tengo un desarrollo tecnológico que a ti te interesa y necesito tanta inversión para realizarlo. Eso también es importante. Y finalmente también podemos evaluar ya tendencias. ¿Cuál es la tendencia tecnológica, por ejemplo, a nivel de tratamiento de agua contaminadas? ¿Cuál es la tendencia tecnológica para el tratamiento de residuos orgánicos? Por ejemplo, eso ya son tendencias que podría inclusive sernos útil de decidir sobre ir por un camino y dejar otro. Creo que esta es la última, sí. Y bueno, esto lo que les explico es en grandes rasgos, es el concepto y la importancia de la vigilancia tecnológica, y considero que es bastante, muy importante aplicada en el sector salud.
Nos quedan algunos minutos para algunas consultas. Si quieren pueden hacer las consultas por chat o pueden hacer las consultas por micrófono abierto. No hay ninguna consulta. Bueno, si no hay ninguna consulta, entonces nos quedamos hasta, volvemos al mediodía, dentro de 10 minutos, para continuar con el segundo tema, que es sobre la elaboración de estos boletines de vigilancia, cuáles son sus partes, la metodología y su forma de difusión. Ahí hay que ver que hay unas consultas. Dice, ¿qué sistema de vigilancia se pueden aplicar? ¿Hay de pago o pueden ser gratuitos? Mm, el sistema de vigilancia o el proceso de vigilancia es un proceso que podemos desarrollarlo nosotros mismos, que sería lo más adecuado. Esto es un proceso, si bien hay algunos software que nos pueden ayudar con la búsqueda, con la fuente de información, con ordenar la información, al final quienes deciden qué información es la adecuada, qué información es la pertinente, cómo comunicarla, cómo plasmarla, es un proceso netamente de las personas. Entonces, se podría entender que, incluso ya para cerrar esta idea, las bases de datos que existen actualmente, tanto de patentes como publicaciones científicas, como Scopus, como Web of Science, ya nos permite realizar tratamientos de esta información para validarlas, que son gratuitos generalmente. Entonces no es necesario tener un software pagado para realizar vigilancia tecnológica. Nosotros lo hacemos con software gratuitos. Sí, el acceso a los reportes es público y los reportes todos están en la página web del INS. Me voy a adelantar un poco aquí está. Esta es la página del INS donde están todos nuestros estudios de vigilancia tecnológica. Alguien me rayó la pantalla. A ver, si se lograra una vacuna peruana contra el COVID-19, ¿qué procedimientos para tener la patente se podría hacer? Sí, gracias. Justamente el objetivo de esto de la vigilancia es que sea un proceso bastante rápido, bastante entendible, bastante fácil. Es facilitar el acceso a la información para generar conocimiento y tomar decisiones. Ese es el concepto de vigilancia. El proceso de vigilancia no tiene por qué ser complicado, no es su objetivo. Saliéndonos un poco del tema, ya estamos dentro del break, así que vamos a hablar un poco de patentes. Si se lograra una vacuna peruana contra el COVID-19, ¿qué tendríamos que hacer? Si tenemos una vacuna peruana dentro del campo de salud, a diferencia de otros campos al momento de patentar, siempre es importante tener resultados. Y estos resultados pueden ser tanto in vitro como in vivo. Y no necesariamente los resultados tienen que estar orientados hacia la efectividad del compuesto o a la efectividad de la vacuna, sino también podrían estar orientados hacia, hacia mejorar, por ejemplo, sus condiciones de biodisponibilidad, hacia ser más estable, ser una vacuna, por ejemplo, que haya disminuido los efectos adversos frente a otras vacunas. Entonces, una vez determinados estos resultados, elaborando el documento técnico donde tendríamos que escribir de manera tal que cualquiera dentro del campo técnico de desarrollo de vacunas pueda coger como una receta de cocina nuestro documento técnico y pueda realizarlo también él mismo. Presentamos el documento técnico ante el INDECOPI, hacemos nuestra solicitud, evaluamos. Antes de eso tenemos que evaluar si es que lo que hemos realizado es nuevo, quiere decir que nadie más lo haya hecho en el mundo, y que sea inventivo, es decir, que no sea obvio, ¿no? Que no sea obvio es que no sea evidente a partir del estado de la técnica. Por ejemplo, las vacunas que están ahora utilizan, eh, bueno, todos saben que las vacunas son líquidas, por ejemplo, ¿no? Ya yéndonos un poco al extremo. Y yo pongo, mi vacuna es líquida, pero le he puesto
no sé, algo para que sea mucho más líquida y no duela tanto. Como que eso ya se sabe, ¿no? No es tan inventivo. O sea, no se necesita experimentar para saber si es cierto. Si es que la base teórica es suficiente para predecir algo, ya no es inventivo. Vamos al Indecopy y registramos nuestra patente. Y aproximadamente en el campo de salud son unos 4 años que va a estar en trámite o en stand-by hasta que nos digan si es que tenemos o nos otorgan la patente o tendremos que levantar alguna observación. Esa es la realidad dentro del campo de patentes. Es importante porque nos permite ya haber protegido lo que hemos desarrollado. Porque si no lo protegemos, en el futuro cualquiera lo puede usar. Espero haber respondido a tu pregunta, Elisa. Continuamos en 5 minutos, continuamos con la segunda parte de este taller.
Listo, entonces volvemos con la segunda parte del taller. Ahora vamos a ver cómo es que desarrollamos estos. Un momento, se me fue muy al final. Aquí está. Vamos a ver cómo elaboramos los boletines de vigilancia tecnológica en el INS, cuáles son sus partes, cuál es la metodología, que ya lo vimos un poco antes, y también vamos a ver la forma de difusión. Nosotros venimos realizando el proceso de vigilancia tecnológica en función a la norma UNE. Esa norma UNE tiene su homólogo, no sé si es que es la expresión correcta, pero es eh, la versión peruana, que está en base a esta. Es la norma técnica peruana, si no me equivoco, es la 732004, el 2019, creo, el 2019, donde nos menciona este mismo proceso. Y comienza el proceso con la identificación, que es capturar información, es captar qué necesidades tienen nuestros investigadores, nuestros gerentes, los que toman las decisiones. Y estas necesidades de información pueden venir desde muchas fuentes. Pueden venir desde cambios legislativos, como vimos hace poco con lo del cannabis, cuando se vio ese cambio legislativo sobre el uso medicinal terapéutico del cannabis, tuvimos una necesidad muy grande de información, de saber qué tecnologías existen para cultivar, para extraer, para evaluar la calidad, qué medicamentos existían, qué medicamentos estaban probando, cosméticos o no cosméticos y todo eso. También puede venir de la acción de los competidores. En este caso, podemos evaluar, por ejemplo, no tanto competidores, sino, por ejemplo, instituciones homólogas a nosotros, o si es que somos de algunas empresas, somos de algún tipo de industria, en este caso sí ya serían de competidores, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Cómo han mejorado el sabor? ¿Cómo han conseguido que sus productos duren más tiempo, que sus productos tengan mejor estabilidad que el nuestro? Entonces, eso también nos deriva de una necesidad de información, de las demandas de los interesados. El primer exportador de arándanos, ¿qué demandas tienen estos interesados? Tienen, por ejemplo, demandas a nivel del packing, de mejora de estabilidad de producto, de mejora de transporte y todo eso. Pueden venir de cambios ambientales, pueden venir de nuevos descubrimientos. Cada nuevo descubrimiento nos trae una necesidad de información bastante alta. Nuevos desarrollos. Un descubrimiento es algo que ya existía en la naturaleza y nosotros lo hemos encontrado. Un desarrollo es algo que no existía y nosotros lo hemos desarrollado. Pueden venir de mejora de productos o procesos. Inclusive los estudios de vigilancia que realizamos, por ejemplo, este estudio de vigilancia que hicimos sobre biocidas, puede, por ejemplo, nosotros queremos enfocarnos netamente en biocidas eh, que sean de aceites esenciales, que sean de naranja, todo eso puede derivar inclusive en otro estudio de vigilancia, en otro proceso de vigilancia para algo más específico. Por ejemplo, si hemos encontrado que existen, por ejemplo, biocidas que se utilizan para otros tipos de insectos, otro tipo de vectores. Entonces, por ahí también podría, por ejemplo, arañas, que no hemos considerado en nuestro informe, podría derivarse de ese estudio, podríamos utilizar la misma estrategia, pero ya no ponemos Aedes, sino ponemos, por ejemplo, no sé, Loxoceles. Estudio de prospectiva. Un estudio de prospectiva nos da, por ejemplo, el escenario que queremos, el escenario favorable, pero para llegar a ese escenario que tenemos que tener mapeadas todos esos indicadores que se han considerado para construir esos escenarios. Entonces, es un estudio de vigilancia por sí o sí, van a derivarse inclusive varios estudios de vigilancia, todo el estudio de prospectiva. Digo. Y también emergencias, que lo he considerado ahora, como en el caso del COVID. Toda emergencia no va a derivar en una necesidad tecnológica. Siguiendo este paso, tenemos que identificar cuáles son esas fuentes de información. Si queremos encontrar publicaciones científicas, utilizamos estas bases de datos que se encuentran aquí. Desde algo bastante general como Google Scholar, algo tan específico, por ejemplo, como Alamsa.
Es importante como práctica, como buena práctica, considerar todos estos, porque puede ser que en algunos haya información que en otros no, y justamente esa información es la que estamos buscando. Si queremos buscar algo muy específico, hay que irnos a todos, pero si queremos algo general o queremos ver un contexto, nuestro objetivo es ver el contexto de desarrollo tecnológico, tal vez con una sea suficiente. Igual en patentes. Cada web de patentes, cada base de datos de patentes tiene sus particularidades. Por ejemplo, Google Patents nos permite explorar dentro del texto, lo que no nos permite, por ejemplo, el SpaceNet. Nosotros utilizamos Patent Inspiration porque nos proporciona ya tratamiento, nos proporciona la evolución tecnológica, nos proporciona quiénes son los solicitantes líderes, los principales, las principales compañías, las principales universidades. Incluso nos separa la parte académica de la parte de industria, que es importante. También, por ejemplo, dentro de proyectos que es importante considerar, normalmente antes, cuando empezamos en esto de vigilancia, cuando ya empezaba en esto de vigilancia, cuando era una necesidad de una empresa, solamente buscábamos patentes. Y solamente buscábamos patentes porque el desarrollo tecnológico, la madurez tecnológica en una patente ya es mucho más elevada que en una publicación. No quiero decir que la calidad sea mejor, sino que ya están en el siguiente paso muy próximo hacia un producto terminado o muy próximo hacia un procedimiento que ya se puede utilizar. Entonces, a nivel de empresa, que es una empresa que requiere la tecnología bastante rápida, que es lo que generalmente ocurre, lo mejor es patentes, porque es información que ya va a estar muy poca o muy rápida de ser un producto terminado. Cosa distinta de una publicación, que una publicación puede ser básica, puede ser aplicada, pero siempre no va a faltar ese paso por ejemplo, de validación en laboratorio, de validación en un entorno real que ya tienen generalmente las patentes. Finalmente, podemos encontrar en la base de datos de proyectos de Innovate, del Programa Nacional de Innovación Agraria, el PESCA, inclusive de las bases del Banco Mundial o del BID. Pero ¿por qué? ¿Qué cosas no hay en los proyectos? Y en algunos sí, pero generalmente no hay. Son los resultados. Porque una empresa no va a dar a conocer los resultados que ha obtenido de su proyecto, de su desarrollo tecnológico, porque eso ya constituye información que es un secreto. Lo pueden llamar secreto empresarial, lo pueden llamar como know-how, lo pueden llamar, inclusive de eso pueden derivar patentes, pero es información que es confidencial. El Estado lo sabe y esta información que se obtiene en los proyectos es generalmente para saber cómo está el contexto, más para saber qué es lo que vienen desarrollando, hacia dónde vienen apuntando, más que obtener información que copiar. Generalmente no van a ver los resultados de esos proyectos. Va a ver el título y qué es lo que han avanzado, si han concluido, pero no vamos a ver si ha concluido bien o si ha concluido mal. Salvo que la empresa libere esta información bajo publicación científica o bajo patentes, donde ahí sí recién la información ya se vuelve ética. Ustedes, como le dije, con mi tener bastante cuidado eh, que la información que estamos requiriendo, la forma de obtenerla tiene que ser siempre ética. Después nosotros planificamos, hay que planificar los objetivos de nuestro boletín o de nuestro estudio, nuestra alerta, qué es lo que vamos a hacer, qué recursos vamos a requerir, quién va a ser el responsable, siempre tiene que haber un responsable, una cabeza a llevar a cabo todo este proceso. Hay que poner una fecha de cuándo se va a concluir y hay que poner también cómo vamos a evaluar, cómo vamos a validar estos resultados, cómo vamos a decir, ¿sabes qué? El informe está bien hecho, ¿en función a qué? Es importante siempre definir eso. Hay que poner siempre cuándo se va a finalizar y finalizar no cuándo se va a finalizar la búsqueda, no cuándo se va a finalizar el tratamiento, sino cuando se finaliza el procedimiento es cuando se comunica. Y eso hay que tener bien en cuenta.
porque no es lo mismo tener un estudio desarrollado este año y que recién el próximo año esté comunicándose. Hay un año de sesgo de información, que puede ser información en este año, puede haber cambiado tanto las tendencias, puede haber cambiado tanto el escenario, que a veces la información puede ser que no sea tan útil, o puede darnos conclusiones que podrían poner en riesgo nuestra organización o nuestra institución. Pasamos a la búsqueda y tratamiento de información, que es el siguiente paso. Tenemos que elaborar las ecuaciones de búsqueda. En este caso, si todavía no son muy expertos en esto, es importante contratar o considerar o ver un tipo de consultoría o una asesoría en esto de búsqueda de patentes, porque esto es como la base de la vigilancia. Si no está bien la búsqueda y el tratamiento, no va a estar bien lo demás. Entonces hay que definir nuestra ecuación tanto para patentes como para publicaciones. Por ejemplo, estas son las ecuaciones que utilizamos para lo de biocidas. Las patentes tienen la gran ventaja de tener una clasificación. Esta es la clasificación ya de biocidas. Entonces solamente pusimos la clasificación de biocidas con los vectores que estamos buscando. En cambio, en publicaciones sí hay que ser un poco más específico. Entonces buscamos biocidas, pesticidas, biopesticidas, insecticidas, todas las formas conocidas que pueden haber sobre eso. E inclusive, como queríamos que sean de origen natural, tuvimos que buscar que sean de plantas, toxinas, esporas, de aceites, extractos, y todo eso, utilizando conectores booleanos, conectores de proximidad, truncamientos y todo eso. Entonces es necesario siempre tener alguien que nos pueda orientar en esto para hacer una buena búsqueda. Después de esta búsqueda pasamos al tratamiento, que es ordenar la información. Lo ordenamos en función a cómo ha venido desarrollándose en los años. Esto, por ejemplo, es lo que le llamamos el ciclo de vida de la tecnología. Podemos ver, actividad inventiva se refiere al número de invenciones, y actividad de presentación o actividad de patentamiento, debería ser acá, al número de solicitudes de patente en el mundo. Aquí vemos que son muy cercanas estas dos, quiere decir que no es una tecnología que se busque internacionalizar. Entiéndase que no es una tecnología que se busque licenciar, sino son tecnologías que se buscan para protección o como una estrategia defensiva para sus países. Eso quiere decir que son tecnologías que principalmente se quedan en sus países para proteger tecnologías aplicables solamente en su país. Vemos quiénes son los principales países en el desarrollo tecnológico. Como les mencionaba, están Brasil, Estados Unidos, China. ¿Y quiénes son los principales? Estos son los principales a nivel de patentes y estos son los principales a niveles de publicaciones científicas. ¿Quién es el país que más publica sobre esto? Es la India, que tienen este problema bastante grande igual que nosotros. Acá no figuramos y acá tampoco no figuramos. Pero deberíamos figurar porque también es un problema de nosotros. Hay que enfocarnos bastante en eso, como recomendación. Después, nosotros lo que hacemos dentro de nuestros boletines, y lo que yo les recomiendo hacer como una buena práctica, es, por ejemplo, si ustedes identifican a una empresa, a una universidad, a una institución que sea un líder tecnológico en esto, hay que ver qué están haciendo, porque su desarrollo, su madurez tecnológica debe ser bastante fuerte. Por ejemplo, nosotros encontramos a estas principales tecnologías biocidas contra Aedes, donde utilizan aceite de soya, utilizan pimienta, eucalipto, utilizan menta, tierra de tomeas inclusive, y evaluamos también cuál es la ventaja que tiene utilizar de esta tecnología. Por ejemplo, esta primera composición tiene un repelente contra Aedes con una duración de 480 minutos, con un 97% de efectividad. Y contra anófeles, por 540 minutos, con una protección de un 100%. El segundo, por ejemplo, aceite de eucalipto, aceite de menta y tierra de tomeas, es un herbicida con un efecto del 100% en 2 horas. Es bastante alto. O sea, imagínense que creen un compuesto de esto, eucalipto, menta, y lo vuelvan una composición, un spray, y lo apliquen al agua.
al agua donde estén las larvas, donde posiblemente puedan estar las larvas. Con eso ya se ganaron un fondo de Conciteco y no. Después seguimos con la parte de puesta en valor, donde ya es llevar esta información a, por ejemplo, en este caso nuestra puesta en valor o nuestra valoración fue llevarlo hacia una infografía, donde en un solo vistazo podemos encontrar las principales tecnologías para cada tipo de vector, para Aedes, para Anopheles, para Lusomia y para Triatominae. Y aquí al costado tenemos cuál ha sido el desarrollo tecnológico, los principales países y los principales solicitantes, para tenerlos mapeados siempre. Entonces, con este vistazo ya podemos saber, este es el camino que tenemos que tomar frente a este problema. Entonces, el problema que tenemos al comienzo, nuestra necesidad de información, queremos biocidas de origen natural contra los principales vectores. Aquí ya lo tenemos satisfecho. Entonces, hemos generado el conocimiento necesario, ahora hay que tomar decisiones. Y esa parte de tomar decisiones ya corresponde a nosotros que revisemos estos informes. Por eso es importante siempre comunicar, hacer llegar a todos ustedes. Es importante tener un plan de comunicación. Tenemos que saber qué comunicar, tenemos que saber cuándo comunicarlo, a quién comunicarlo y cómo comunicarlo. Saber qué comunicar es qué es lo que vamos a poner en nuestro informe, qué no va a ir, qué sí va a ir. Tenemos que poner cuándo se va a comunicar. En el caso del COVID es muy urgente, entonces tenemos que comunicar ya, lo más pronto posible. Tenemos que saber a quién se va a comunicar, si va dirigido hacia inventores, hacia investigadores, hacia gestores, hacia gerentes o hacia directores, y cómo lo vamos a comunicar. Va a ser un informe virtual, va a estar en nuestra página web, va a estar dentro de, no sé, va a ser una publicación que se va a hacer mensualmente, que la vamos a hacer llegar a cada uno y todo ello. Y bueno, estos son nuestros informes que los podemos encontrar en la página del CAT-INS, de la página web del INS, donde podemos encontrar, y ahora les voy a mostrar uno de estos informes. ¿Tienen una pregunta? Pueden hacérmela. Bueno, creo que en el chat hay algunos comentarios. No sé si se está grabando, creo que no se está grabando esto, pero las diapositivas, no sé si la organización o el Concitec lo va a compartir. Eso creo que lo tendrían que evaluar o ver con ellos. Pero sí, yo les voy a dejar las diapositivas en el caso la requiero. Así sí se está grabando. Creo que sí van a compartir el video y también las diapositivas. Creo que ya por parte del DNS. A ver, aquí hay alguna consulta. ¿Utilizan algún software para el análisis de datos? La verdad es que no. Sí existen software, sí existen plataformas. Nosotros utilizamos la base de datos, por ejemplo, del Scopus, ya nos permite hacer este tratamiento. Esto, por ejemplo, cuando el Scopus nos muestra algo similar, yo lo llevo a este formato para uniformizarlo, pero es información que nos bota el Scopus. Esta información de acá de actividad inventiva y esto, el Patent Inspiration, que es gratuito, inclusive el mismo Patent Scope, ya nos muestra quiénes son los principales solicitantes, los que tienen mayores inventos, mayores solicitudes. Entonces, software más allá de la base de datos no utilizamos. Bueno, en nuestro análisis. Dice, ¿qué características debe tener el vigía en el sistema? Muchas empresas no tienen acceso a base de datos como Scopus o website. ¿Cómo pueden acceder a esa información? Pues, es muy buena la pregunta. La norma nos menciona que deben haber al menos 3 personas dentro de este proceso de vigilancia. Bueno, no es al menos 3 personas, es al menos 3 capacidades. Primero, que exista un gestor, uno que dirija este proceso, que tiene que tener habilidades directivas. El segundo, que tiene que haber
que sea un analista de datos, que sepa hacer ecuaciones de búsqueda, que sepa sobre patentes, sobre vigilancia, que sepa bibliometría, que sea patentometría, que no es muy complicado de comprender. Creo que en un taller de 2 horas podemos aprender a hacer esos dos tipos de análisis. Y el tercero que nos piden es un analista informático, el que no le soporta. Entonces yo creo que toda organización puede tener eso, o si no las tienen, las pueden, son capacidades que se pueden adquirir fácilmente. Y siempre hay que tener también alguien que sepa el campo que estamos buscando. No tenemos que tener alguien que, si estamos buscando algo de alimentos, tenemos que tener al menos alguien de alimentos, que nos sepa validar si es que las palabras que estamos utilizando, los términos que estamos empleando sean los correctos. Entonces, pero eso ya todas las instituciones la tienen. O sea, si es una empresa de alimentos, de hecho que tiene gente de alimentos. Entonces, eso ya está cubierto en alguna parte. Y sobre todo, todos tienen que saber sobre propiedad intelectual. Todos tienen que saber que por ejemplo, estos informes que estamos realizando dentro, por ejemplo, dentro del INS, esa información nosotros lo compartimos a todos ustedes de manera pública. Pero si son dentro de instituciones de I+D, son empresas o son eh, startups, estos informes también que tal vez que ustedes realicen es información confidencial, porque ya constituye un análisis de datos que es importante para ustedes, para su competitividad. Entonces siempre es necesario saber sobre propiedad intelectual, sobre que estas acciones intelectuales que ustedes vienen desarrollando, de quiénes son de ustedes o lo quieren dar al público. Muchas empresas no tienen acceso a Scopus. ¿Cómo yo puedo obtener acceso a Scopus? Me registro en el CTI Vitae. Creo que no he visto si hay alguna charla programada sobre eso, pero si yo me registro en el CTI Vitae, antes llamado DINA, y con ese usuario yo entro a Scopus, me logueo en Scopus y ya puedo tener acceso a Scopus. Entonces, de esa forma lo pueden hacer fácilmente, o sea, tenemos esa ventaja. Y el CTI Vitae está abierto a todos, no está restringido, entonces cualquiera puede tener acceso a Scopus. La base de datos de patentes es igual, o sea, son gratuitas, cualquiera las puede entrar y las puede revisar completamente. A ver, espero haber resuelto tu consulta, Olimpia. Sí, eso es lo que te digo, o sea, regístrense al CTI Vitae y entren ahí a Scopus. Es sencillo. A ver, voy a entrar a la web del CAT-INS un rato y ahora les proyecto. Aquí está. Listo, ya se puede ver, ¿verdad? Confírmenme si se puede verla. Sí, se ve bien. Ya, gracias. Esta es una muy importante pregunta que nos hace Olimpia. ¿Qué tanto valoran los informes los tomadores de decisiones? Eso me gustaría responderte con un análisis, me gustaría tal vez hacer un estudio, o tal vez ustedes hacer un estudio sobre eso, ¿no? Evaluar esto evaluar el impacto de estos estudios o estos informes a nivel de toma de decisiones. No lo he hecho, no sé si alguien lo habrá hecho, pero yo considero que deberían ser utilizados, pero no estoy seguro en qué medida. Así que esta pregunta te la voy a responder posiblemente en el próximo año cuando se haga este estudio para evaluar cómo se está haciendo. Pero en otros estudios de vigilancia o en papers o en publicaciones, eh, el criterio siempre ha sido que son altamente considerados a nivel de toma de decisiones. Al igual que un estudio de prospectiva o al igual que una hoja de ruta. Un estudio de vigilancia es en instituciones, por ejemplo, que hayan certificado su proceso de vigilancia e inteligencia. Estos estudios de vigilancia son su principal insumo. O sea, puedo asegurarte que son altamente validados.
Gracias a ti, Olimpia, por las consultas. Entonces, esta es la página web del CAT-INS, en catins.gov.p. Acá debemos tener los slides con los informes que hemos elaborado. Aquí nos faltan el primero y el segundo, que seguro ya los vamos a poner. El primero es sobre anemia, el segundo sobre cannabis. El tercero que hicimos es sobre tecnologías para recuperación de agua contaminada con metales pesados, los principales plomo, cadmio, mercurio y arsénico, donde aquí evaluamos, por ejemplo, qué tipo de tecnologías existen, cuáles son las mejores y cuáles están teniendo tendencia y cuáles ya están dejando de ser utilizadas. Por ejemplo, aquí lo vamos a abrir. Creo que tengo que compartirlo de nuevo. Y aquí está. Por ejemplo, en este informe, lo que nosotros vemos es, bueno, una presentación, hacemos una introducción a las principales tecnologías que hemos evaluado. En este caso hemos evaluado tratamiento biológico utilizando microorganismos, utilizando plantas, y procedimientos ya físico-químicos, como floculación o precipitación, métodos electroquímicos, ósmosis, intercambio iónico y campos magnéticos eléctricos. Ponemos la metodología que hemos utilizado, los indicadores que hemos puesto, y ya ponemos acá, por ejemplo, el marco general. Ponemos cómo han ido evolucionando estas invenciones. Vemos que hay una alta tendencia en estos últimos años, quiere decir que son tecnologías que están altamente en tendencia. ¿Y qué nos quiere decir esto? Si nos vamos un poco más, que son tecnologías que debemos utilizar, que debemos estar mapeándolas siempre para utilizarlas. Si ustedes son dentro del campo, si se desarrollan dentro del campo de la minería o de soluciones ambientales o son ambientalistas, esto es altamente importante para ustedes. ¿Quién es el país líder en este desarrollo? Obviamente China. ¿Quiénes son los principales desarrolladores de esas tecnologías? Tenemos principalmente a universidades. Aquí vemos cómo se orientan esas tecnologías. Por ejemplo, lo que es tratamiento biológico utilizando microorganismos y es lo que está ahora creo que corresponde a este. Sí, sí. Utilizando microorganismos es lo que está en tendencia. Le sigue lo que es floculación o precipitación, tecnologías de precipitación. Continúa con utilizando plantas, métodos electroquímicos, ósmosis, intercambio iónico y finalmente con campo magnético. Aquí vemos la evolución a partir en los años. Vemos que ha tomado un repunte altamente importante lo que es el tratamiento con microorganismos, dejando de lado a otros como son lo que es floculación, precipitación, electroquímicos, incluso este ya cayó bastante lo que es osmosis. Quienes están surgiendo bastante fuertes son microorganismos y plantas. Entonces, por ahí está la solución, que podría entenderse. Vamos a lo de plomo, ya hacemos un análisis específico para cada uno y ponemos cuáles son las tecnologías principales que se han desarrollado. Por ejemplo, para absorber plomo, las cepas que están utilizándose, métodos, hongos, otro tipo de hongos, bacillus, todo esto que corresponde a tratamientos biológicos pero ahora con especies vegetales o con plantas, también les ponemos, utilizando ósmosis o intercambio iónico. Acá pueden encontrar tecnología. Si usted tiene una empresa orientada a esto, una startup orientada a utilizar, a descontaminar plomo, aquí tienen una información muy valiosa. Y así. Y ese paso hicimos para cada metal, para plomo, cadmio, mercurio y arsénico. Terminando eso, nos vamos ya este ya es arsénico. En arsénico hay más. Vemos qué tecnologías se han patentado en Perú relacionadas a este campo. Por ejemplo, ya encontramos esas tecnologías y podemos ver cuáles en el estado están en trámite, si han sido otorgadas, si han sido abandonadas. Los caducas que no mantuvieron la patente, no les dejó de interesar por algún motivo. Entonces aquí ya podemos ver cuáles están patentadas en el Perú y las que nos podrían afectar en el caso de que queramos
copiar esas tecnologías. Y también aquí podemos encontrar tecnologías financiadas que han sido financiadas en el Perú. Por ejemplo, estos son financiadas por Innovate Perú del 14 al 17. Han sido considerables las tecnologías que se han financiado. Podemos ver estas empresas que han, por ejemplo, utilizado, por ejemplo, acá hay uno, tratamiento de agua mediante ultravioleta, ultrasonido y ozono. Esta empresa con tal universidad. Y así están todas. Y nuestra opinión del experto. Y el usuario de términos. Ese es el contenido generalmente en todos nuestros informes. En algunos varían por, por el campo tecnológico, algunos son bastante específicos como es este, y algunos son un poco más generales. Por ejemplo, este es lo que a ver, vamos en orden. Tratamiento de recuperación de agua contaminada. Tenemos también el de biocidas de origen natural. Tenemos el de tecnologías utilizando microfluidos, que es bastante importante. Tenemos el de antivenenos, contra veneno de serpientes y arañas, que es también bastante importante. Ya son como los antídotos. Esto que hicimos ahora reciente, que son pruebas moleculares de detección sobre SARS-CoV-2, RT-LAMP y SCRIP. Y el último que hicimos, que es sobre software de gestión de innovación y transferencia tecnológica. Bueno, aquí pueden ver cuáles son los software más utilizados en el sector salud. Y bueno, ahora último que se va a publicar seguro en estos días, que hicimos uno sobre vacunas contra el COVID, que es bastante nuevo y también bastante interesante y bastante completo también. Y bueno, eso es lo que venimos desarrollando. A ver, lo voy a compartir nuevamente la presentación. Y eso es lo que venimos haciendo en el INS, y esto está a disposición de todos ustedes. Ese es el enlace y ahí pueden encontrar toda esa información. ¿Tienen algunas consultas sobre esto? Claro, hay una encuesta de satisfacción para el taller, ahí la pueden responder. Entonces nos va a ayudar para saber qué estamos haciendo bien y dónde podemos mejorar. Ya. A ver, quedo atento a sus preguntas. Bueno, creo que no hay ninguna consulta. ¿Dónde podemos capacitarnos en este tema? Esa es una muy buena pregunta. Se han abierto algunos cursos, se han abierto algunos talleres. Yo creo, no sé si es que van a haber otros, pero siempre se están dando. Inclusive hay bastante información sobre esto. Esto no es nuevo. Ustedes buscan curso de vigilancia tecnológica y van a encontrar un montón de entregas gratuitos y pagados, entre en el Perú, en el extranjero. O sea, sí hay bastante información sobre esto. Hay manuales. Creo que cada país tiene su propio manual. Cada institución tiene también su propio manual. Entonces sí hay bastante información para poder capacitar. Inclusive hay videos en YouTube también donde pueden capacitarse sobre esto. Hola, Paolo. Mira, acá plantean cómo se identifica la necesidad de información. ¿Cómo identificamos nosotros la necesidad de información para hacer los boletines? Gracias, Mari. ¿Cómo identificamos las necesidades de información? Eso es lo que vimos acá al comienzo. De aquí. Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, cómo identificamos esas necesidades de información. Nuestro primero es cuando hay un cambio legislativo, por ejemplo, en este caso de demanda de los interesados, es cuando hay demanda de los investigadores. Cuando esté desarrollándose, por ejemplo, una investigación, o cuando se solicite una investigación dentro del INS. No les puedo comentar mucho porque algunos de esas todavía están en etapa
confidencial, pero por ejemplo algunas que se han desarrollado se han partido en función de eso, ¿no? Pero generalmente esto nace de los que toman decisiones. Por ejemplo, en este caso del jefe del área, donde tiene ya un interés sobre un interés tecnológico, en respuesta a una demanda que él haya encontrado dentro del INS. Una demanda, por ejemplo, en el tema de anemia, una demanda en el tema de cannabis, una demanda, por ejemplo, en el área de Sensopa sobre técnicas para recuperación de agua. Entonces, todo ese tipo, generalmente quién es el que va a tomar la decisión más acertada, es el responsable del área, el responsable de I+D, o el responsable de transferencia tecnológica de una universidad. Entonces son ellos quienes al final deciden, pero como una buena práctica siempre se consideran a estos, ¿no? Estos, si lo quieren llevar, inclusive, por ejemplo, pueden llevar, se hace, llevar a un taller para identificar líneas de investigación, y esa línea de investigación ya son, por ejemplo, necesidades de información. Entonces, de todo eso podemos nosotros, los que son gestores en vigilancia, los que somos gestores en vigilancia, dentro de todo eso podemos terminar de identificar, acá hay una necesidad, entonces ahí nos enfocamos. Pero ese es el camino adecuado. Dice, ¿tienen algún indicador sobre el uso de la información que ustedes sistematizan por parte de las regiones? Creo que ese indicador lo tiene el INS, donde evalúan según las visitas y según creo que hay indicadores de la página web. Creo que ahí, María, ¿me podrías ayudar? En realidad, bueno, no manejamos indicadores, pero tenemos las necesidades de investigación prioritarias que planteamos cada 5 años. Entonces, en base a eso también investigamos. Y lo último que estábamos planteando con Paolo era hacer una encuesta para los investigadores, porque nosotros tenemos una base de datos de los investigadores del INS, y como un form de Google para que ellos también nos digan cuál es la necesidad eh, que ellos requieren. Claro, sí. Hemos elaborado un cuestionario para que nos digan, primero, en qué están trabajando para identificar cómo podemos ayudarles y también en qué piensan trabajar o en qué estarían interesados en trabajar para también desarrollar ya con eso un plan de estudios o informe de vigilancia. A ver, bueno, respecto a tu pregunta puntual, si hay algún indicador, el número de visitas, podemos el número de personas que hayan descargado. Si es que tienen una página web, lo pueden tomar de esa forma. Las necesidades deben estar ligadas, orientadas a los objetivos estratégicos de cada organización. Sí, lo ideal, ¿no? Si tienes una organización, por ejemplo, amplia o grande como el INS, que tiene diferentes secciones, tiene diferentes áreas de desarrollo, cada una de esas áreas tiene un objetivo estratégico a nivel de desarrollo tecnológico. Incluso como mencionaba Mari, estas necesidades, estos planes tecnológicos que tienen, que van dentro de un plan estratégico, ya constituyen ya necesidades de información. Entonces deben estar ligadas, obviamente, siempre deben estar ligadas. O sea, no pueden hacer vigilancia por lo que ustedes crean, ¿no? Sino que hay que estar alineados a los objetivos siempre. Las investigaciones, el porcentaje, ¿cuál es mayor por parte del Estado o por empresa privada? Eso, Elizabeth, depende de cada tecnología. Por ejemplo, en el caso de biocidas, la investigación está más desarrollada por universidades que por empresas, porque esto constituye más un interés, no tanto un interés comercial, sino un interés a nivel social. Por ejemplo, en el caso cuando sea una tecnología de interés comercial, por ejemplo, en el caso de tecnología de cannabis, las tecnologías van a ir principalmente por las empresas que por las universidades. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Si es que es una tecnología de interés comercial, quienes van a puntualizar principalmente, casi siempre, las empresas. Y si es una tecnología de nivel social o de nivel no tan comercial, van a estar en las universidades. Inclusive una forma para medir la madurez tecnológica es saber de dónde vienen las tecnologías. Si viene de una universidad y no de una empresa, quiere decir que ese paso de validación comercial todavía no se ha dado. Y eso puede llevarnos a, por ejemplo, a que
no existe todavía un proceso de escalamiento productivo, no ha existido un proceso de adopción tecnológica, no existe un proceso de adaptación. Tal vez nos encontramos en un nivel de madurez tecnológico tipo validado a escala laboratorio, validado en entorno real, pero no validación comercial. Eso va a depender, a tu consulta puntual, eso va a depender de cada tipo de tecnología. Otra pregunta, Ana Paula nos dice, ¿cuáles son aquellos manuales a seguir para realizar vigilancia tecnológica? Eh, a ver, ¿cuáles yo les podría recomendar? Creo que todos son buenos. Nosotros tomamos el de la norma técnica peruana, le voy a escribir en el chat. Es la norma técnica peruana 732.004 del 2018, que es una norma técnica peruana de vigilancia e inteligencia, que es la que basamos porque ya esto lo engloba dentro de un sistema, que ya involucra asignación de recursos, involucra todo a lo que se alinea al proceso estratégico, lo que se alinea dentro de una organización. Ahí existen otros manuales que ya te especifican directamente al proceso, que por ejemplo existe el del MINSI de Argentina, que es bastante bueno. Hay uno de Colombia, creo que es del SENA, que también es bastante bueno, me ha gustado. Y, en esos creo que esos dos son bastante completos a nivel tecnológico. Existen otros sobre vigilancia comercial y todos ellos que nos dan indicios, pero son más para fuentes comerciales. Pero esos dos son, les voy a poner acá en el chat, a ver. eh, Creo que es así. Que este me gustó porque está bastante completo. Y el otro es del SENA de Colombia. Creo que ahí lo pueden, una búsqueda rápida en Google lo pueden encontrar. Dice, debería ser obligatorio que cada universidad cuente con una unidad de vigilancia e inteligencia estratégica que pueda brindar información valiosa a empresas o entidades que lo requieran, sobre todo en provincias. Sí, sí, de hecho, eso es justamente lo que está haciendo el CATI. El CATI es una red, pues se llama Red CATI, es una red de universidades e instituciones que engloba al INS. Están casi todas las universidades del Perú. Está el INS, está el INIA, está el ITP, y creo que también están algunas otras instituciones, donde, por ejemplo, el año pasado se tuvo justamente esta capacitación, esta formación en vigilancia tecnológica, pero uno de los objetivos del CATI es que estas oficinas de transferencia tecnológica, estas oficinas de estas eh, áreas de tal vez de propiedad intelectual, transferencia de información, desarrollen o capaciten o asesoren a sus universidades o a su región, tanto en temas de propiedad intelectual como de vigilancia tecnológica o desarrollo tecnológico. Nosotros justamente nuestra web se llama CATI INS porque esto es porque somos parte de esa red CATI. Entonces sí se está haciendo. Es todavía, estamos recién empezando porque no existe en el Perú tantas personas capacitadas en vigilancia, en patentes, en publicaciones, en artículos, especialistas en todo. Pero el paso que hemos dado es bastante grande. Entonces ya se está dando y de seguro que mientras pase el tiempo vamos a tener personales muy capacitados en eso en las regiones. Claro, muchas actividades se realizan en Lima y en Harper. Sí, gracias. Oliva. Sí, generalmente está en Lima, pero y en lo que conozco dentro de esta red, porque casi todos los consultores nos conocemos, en provincia, fuera de Lima, hay también bastantes personas que podrían ayudarnos. Hay gente muy capacitada en Arequipa, en Trujillo, en Cusco, en Junín, que están muy, muy capacitados en estos temas que también les podrían ayudar con estos informes de vigilancia. Lo bueno de la red CATI es que uno de los principios es que entre todos nos apoyamos. Así que si es que una institución quiere ayuda del otro, todos colaboramos. Y bueno, si no hay más consultas, ha sido un honor y ha sido un placer poder
estar en esta semana de la innovación. He ido casi a toda la semana de la innovación, no me he perdido ninguna, y esta es mi primera vez como ponente y realmente ha sido bastante, bastante bueno. Me hubiera gustado que sea presencial, pero esperemos que el próximo año ya estemos de manera presencial. Muchas gracias a todos los participantes, muchas gracias al INS y bueno, agradecer nuevamente a los esfuerzos que viene haciendo el Concitec sobre la innovación y promover todo esto. Muchas gracias a todos. Ayúdenos con la encuesta de satisfacción y nos vemos en la siguiente. Igual de todos modos pueden contactarme, pueden encontrar el INS y de ahí me contactan a mí. O inclusive pueden buscarme en LinkedIn como Pablo Cayetano y ahí estamos en contacto. Igual yo siempre subo información o publicaciones dentro del campo de patentes y vigilancia tecnológica. Gracias a todos. Nos quedamos unos 5 minutos más ahí para que tengan las coordinaciones sobre las grabaciones y todo eso y yo ya me despido. Gracias a todos.